Buenas tardes, gracias por permitirme encontrarme aquí en la Escuela de Antropología, que habíamos tratado de organizarlo desde hace como 4 años ya, pero bueno, ya estamos aquí. Como han visto en las ponencias, tanto las de ayer, yo vi algunas, no todas, lo que se ha visto hoy, hay diversas propuestas de trabajo para estar sano, para mejorar, para evitar la enfermedad, para ser saludable. Habría dos posibilidades: somos sanos y nos mantenemos sanos y hasta nos mejoramos, o por alguna circunstancia ya nos enfermamos y entonces ahora necesitamos recuperarnos. Hay múltiples propuestas y si nos atenemos a la idea de los diferentes cuerpos que ayer se expresaba en el chamanismo, vamos a trabajar con el cuerpo más material, ¿sí? No vamos a trabajar con el cuerpo espiritual. La propuesta de la que yo vengo a hablar es una propuesta llamada método Feldenkrais, y yo quiero hablar de la libertad en el movimiento del cuerpo, movimiento de nosotros, que también tiene que ver con su reflejo mental, pero bueno, lo proyecto yo mencionando primero el cuerpo porque pues es la temática principal en la que estamos trabajando. Quiero mencionar que un modelo es un conjunto de conocimientos, ideas u objetos ordenados bajo cierta estructura y que sirve para representar lo que llamamos realidad. El modelo es algo reducido, ¿sí? No pretende ser la realidad, sino es algo reducido respecto a la propia realidad, ya sea lo que sea que llamemos realidad. No debe reflejar la vis a vis, es imposible porque entonces sería la misma realidad, pero tiene una estructura más simple y el valor depende de la funcionalidad que tenga para alguien o para un grupo de personas, eso es importante. Y bueno, los modelos establecen funciones entre lo que llamamos la experiencia, la vivencia, que es algo tan personal y tan interno, y la forma en que lo manifestamos, que es una forma de verbalizar normalmente, o incluso una forma de representar gráficamente. Por ejemplo, se sabe de experiencias trascendentes que duran 1 o 2 segundos, de las cuales pueden escribir 5, 6, 7, 8 libros, de tan difícil que es expresar la experiencia, ¿no? O pintan y pintan y pintan. Oye, ¿esto cuándo lo soñaste? Hace como 10 noches, me duró como 5 minutos el sueño, pero pintan y pintan, ¿no? Entonces, el modelo busca traducir entre la experiencia y, que vamos viviendo y el mundo externo. Por lo menos esa es una de las funciones del modelo. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, para que sigan siendo felices en el movimiento. Porque el método Feldenkrais trabaja con el movimiento y con la conciencia del movimiento. El movimiento es la contracción muscular sucesiva y coordinada de diferentes estructuras. Es algo que se da en el cuerpo físico. Resulta que el movimiento es una solución clara para cualquier problema de movimiento, nada más que el movimiento solución tiene que darse en un plano diferente de acción y de calidad que aquello que produce molestia o dolor. Pienso en cuando somos esclavos. Para hablar de libertad voy a hablar de lo contrario primero. Cuando nos movemos obligadamente de una única forma, somos esclavos. Cuando nos vemos forzados a realizar una acción sin opción a elegir, somos esclavos. Si trabajamos en algo que no nos gusta, pero nos vemos obligados a trabajar en ello, somos esclavos. Si sabemos hacer las cosas de una única manera, somos esclavos. Si nos movemos con tensiones innecesarias, somos esclavos, y eso es lo que busca el capitalista, que tengamos muchas tensiones. Se le llama a esto movimiento forzado, ¿sí?
Hay muchas maneras entonces de ser esclavo. Esclavo de alguien o de uno mismo, de las ideas, de aquello que no podemos dejar. Si yo no puedo más que seguir una tradición y no puedo cambiar en esa tradición, aunque no me convenga, yo soy esclavo de la tradición, aunque la tradición sea muy bonita. O si siempre reacciono de una misma manera ante un estímulo igual o semejante, yo soy esclavo, porque nada más sé reaccionar de una manera. Estoy como un botón de enciendo, apago, enciendo y apago, enciendo y apago. Bueno, les voy a pedir un favor. Siéntense un poquito más a la orilla de la silla, del asiento, lo que se pueda, porque ya ven, la compañera se va a resbalar, se va a venir con todo y así. Porque pobres asientos los usamos que da miedo. Vamos a hacer una pequeña prueba, porque a mí me gusta dar las conferencias demostrandito y platicandito. Entonces les voy a pedir un favor. Allí sentados en la orilla, más o menos en su posición larga de su cuerpo, a la que son acreedores por ser seres humanos, giren la cabeza y el tronco para girar a un lado y después girar al otro. Giren a ver qué hay atrás y después giren a ver lo que hay del otro atrás. Giren a un lado y giren al otro. El compañero enfermero que estuvo hace un momento promueve las terapias de la conciencia. Aquí vamos a tomar conciencia. ¿Sí? Y no son alternativas, porque todo lo alternativo nació antes que la alopatía. La alopatía nació con Claude Bernard en 1860 y tantos. Pues no tiene mucho tiempo. La homeopatía tiene más de 250 años, así. 210 años más o menos. Bueno, entonces, ya probaron hasta dónde alcanzan a ver. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Coloquen su mano en esta posición, como viendo su muñeca, y la mano caída, así, caída delante de ustedes. Y giren, por favor, a la derecha hasta donde alcancen y que no sientan por molestia particular y regresen. Es decir, es la mano, bueno, la mano que quieran, bueno, ¿cuál quieren? ¿La derecha o la izquierda? A ver, pongámonos de acuerdo. ¿La derecha o la izquierda? ¿Su derecha o mi derecha? Bueno, vamos a hacerlo. Ustedes, su derecha. Yo, mi derecha. Sí, yo, mi derecha. Entonces, bueno, entonces yo lo voy a hacer con el despejo. Este es un problema kinestésico muy fuerte, de percepción. Entonces yo lo hago con mi izquierda, ustedes con su derecha, la derecha del otro lado. Entonces, giran a la derecha hasta donde alcancen, pero que mantengan la vista en la muñeca y regresan. Quiero que noten es menor, regresen, no se queden ahí. O sea, van y regresan. Pero quiero que no vayan todo lo que pudieron hacer hace rato, que lograron ver hacia la derecha nada más. La derecha que está del lado derecho, no la de la izquierda, solo la derecha del lado derecho. Y regresan, vayan y vengan, jueguen en el movimiento, vayan a la derecha y regresen al centro. Vayan a la derecha y regresen al centro. Suavecito, ¿sí? Es decir, vas a la derecha que está del lado derecho, y después al centro, que está en el centro, en el medio. Bajen, no hagan demasiado. Ahora vamos a hacer una pequeña variación. Pongan igual, y ahora van a llevar el brazo a la derecha, su derecha. Dejan aquí al centro la mirada, y ahora lleven el brazo al medio y la mirada a la derecha. Y regresen el brazo a la derecha y la mirada al centro, la mirada a la derecha y el brazo al centro. Pruébenlo. Es una coordinación de alto nivel, no crean que es tan fácil. Entonces, como comenzamos aquí, ahora cruzamos y regresamos, pero vamos poquito, porque si nos forzamos en nuestros músculos somos esclavos, y entonces no queremos ser esclavos. Ya son, entonces dejen de ser esclavos. Bajen, paren, es mucho, es demasiado. Más trabajo es trabajo esclavo. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer esto. Va el brazo a la derecha, pero la mirada es la que sigue, pero la cabeza se queda a la mitad aquí. Entonces, van a la derecha, miran ahí hasta donde alcanzan y regresan. Miran ahí la muñeca y regresan. Varias veces. No me miren a mí, hay que mirar la muñeca. Para que, sí, porque entonces el ejercicio no funciona. Es decir,
Y noten que no pueden girar demasiado en esta forma de hacerlo. Es un ángulo muy pequeño. Bueno, cuando doy lecciones de este tipo, cada quien hace lo que se le da su regalada gana. Está bien, es válido. Pero en algún momento tienen que hacer lo que yo pido. Ahorita, como es demostrativo, no los voy a forzar, porque además estamos buscando la libertad. Bueno, pare, ya. Más trabajo es esclavo. Sí. Ahora, vayan otra vez con los ojos mirando hacia la derecha, o sea, a la muñeca. Giren a la derecha con los ojos, con el brazo y con la cabeza a donde alcancen, sin llegar al máximo, y regresen otra vez. Sin llegar al máximo y regresen. Tienen que regresar al medio, no vayan más allá, porque esa es otra lección. La lección de hoy es esta, es diferente. Es decir, hay múltiples lecciones de esto y esta nada más es la lección demostrativa. Y paren, bajen, descansen un momento. No hay que hacer mucho. Somos de los que no forzamos, de los que no obligamos a hacer mucho. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Giren a un lado y al otro y a ver qué pasó en la forma de alcanzar a ver hacia atrás. Prueben. Vean, como hicieron al principio, vayan a ver atrás y vayan a ver al otro atrás. ¿Qué cambió? Aumentó. ¿Aumentó? Sí. ¿Aumentó en los dos sentidos? Sí. ¿Por qué aumentó en los dos sentidos si nada más lo hicieron hacia un lado? Ahorita vamos a ver. Porque fundamentalmente eso nos da aquí. No, ustedes porque lo hicieron para los dos lados. Ellos eran de los alumnos rebeldes. Pero aquí buscamos muchos rebeldes, no hay problema. Nada más que igual hay que marcarlos, porque luego hacen lecciones que no queremos en ese momento. Pero bueno, entonces esto es una pequeña prueba de una lección del método Feldenkrais. Vamos a seguir hablando y ahorita explico más a fondo. Entonces, la libertad se gana cuando hacemos variaciones de un mismo movimiento. Lo que hicieron ahorita fue meter variaciones de un mismo movimiento, que es girar a un lado. Pero metimos variaciones para que una estructura fuera primero, se va con los ojos, se va con la cabeza, van en sentidos contrarios. Al hacer movimientos de este estilo, cruzados, esta coordinación es canija, y no les enseñan la de tercer nivel. ¿Quieren hacer la de tercer nivel? ¿Sí? A ver, acomódense igual en la misma posición. Giren el brazo a la derecha, giren sus ojos para ver la muñeca. Ajá, y ahí, lleven la cabeza a la derecha, la muñeca y los ojos hacia el centro. Y regresen. Estamos coordinando 3 segmentos a la vez. La anterior fue coordinar 2 segmentos. Prueben a hacerlo, nada más. Es decir, está el brazo aquí siendo visto, y aquí giramos al centro y la cabeza a la derecha. Giramos a la derecha brazo y ojos y la cabeza al centro. Es una coordinación cruzada. 2 partes van en un sentido y una parte en el otro sentido. Pero fíjense cómo lo hacen. O sea, no lo hagan así como así porque es algo que normalmente no se hace. Pero es una coordinación que en cuanto se logra hacer, su pensamiento cae en otro nivel de orden superior, literalmente. Esto es valiosísimo. Bueno, cuando logramos hacer lo mismo, es decir, obtener un resultado, pero por varios caminos, por ejemplo, yo estoy sentado en el suelo y me paro, pero me sé parar de varias formas, yo soy libre. Si nada más me sé parar de una forma, no soy libre. Si podemos hacer un movimiento en diferentes direcciones, por ejemplo, hacer esto que hicimos, hacerlo parado, hacerlo acostado, hacerlo de un lado, hacerlo del otro, ya estamos metiendo más variaciones, y entonces eso nos ayuda a ganar libertad en el movimiento. Y cuando quitamos todo tipo de tensiones que no sirven para una acción concreta, que cotidianamente le llamamos estrés, y que debería ser más formalmente distrés, entonces somos libres. Sean felices en el movimiento. ¿Ya vieron cómo se la pasan gateando? Bueno, así los enseño. El método Feldenkrais es un sistema de enseñanza, aprendizaje y autodescubrimiento de la naturaleza y biomecánica del movimiento del cuerpo humano, que estimula y promueve el desarrollo integral del individuo al mejorar la calidad de su movimiento cotidiano y profesional. Pero no solo del individuo. Cuando ustedes empiezan a trabajar en la libertad del movimiento que se otorga, que logran
en esta perspectiva, mejoran hasta las relaciones con los demás, porque ya no se enoja uno tanto, porque ya no se deprime uno tanto, porque ya no se pelea uno tanto con los otros, porque ya empieza a pensar de mejor manera. Entonces, en realidad repercute para toda la familia. Es de enseñanza-aprendizaje porque para eso estamos algunos que nos llamamos maestros. No es nada más de aprendizaje. Digo, el ideal es el autoaprendizaje. Cuando tú solito ya empiezas a hacer todo sin que se te diga cómo, para cambiar y lograr la libertad. Se usa la capacidad que todos tenemos de sentir nuestro cuerpo, músculos, tendones y huesos en particular, que se llama kinestesia. Existe, es real, hay órganos específicos para ello. Los neuroanatomistas lo saben, los médicos a veces. Otros, ni idea de qué es eso, ¿sí? Me refiero a los del campo médico. Cuando digo, enfaticé la primera parte del modelo, lo hice porque el método Feldenkrais es un modelo científico, pero que organiza el conocimiento científico de una manera muy particular, que cuando se lo expone uno a médicos dicen, eso no es posible. Oye, pero estoy partiendo del conocimiento científico. Ah, no, a mí demuéstrame que funciona. Entonces, una persona es libre en tanto puede moverse. Si no puede moverse, no es libre. Incluso pensemos en los desplazados. Si se tienen que ver desplazados de su lugar de origen, ya no son libres. Si se ven en un lugar aprisionados y pasan mucho tiempo y les cuesta mucho trabajo, no son libres. Y dice Feldenkrais, los movimientos no son algo que hacemos, somos nosotros mismos. Esta frase es tan trascendente que tiene que ver con la ontogenia. Con la ontología. La ontología de la función del ser. Si tú cambias la forma de moverte, cambias tu ser. Y eso es real. En un modelo científico, es un modelo científico y hay dos formas de lograr esa cientificidad, basándose en principios científicos, en conocimientos científicos, y probando a los científicos por métodos rígidos que se logra lo que se propone. Por ejemplo, en el caso de este sistema es científico por el primer punto, pero ha faltado mucha investigación que compruebe que realmente funciona, aunque ustedes probaron ahorita que ni siquiera les dije que iban a lograr y lo hicieron. Y lograron, puedo girar más, puedo girar un poco más. Yo creo que lo que ha pasado es que o los científicos que investigan o los maestros Feldenkrais que les apoyan no han sabido cómo hacer el estudio. Pero yo logro hacer que la gente cambie en una sesión de 1 hora. ¿Cómo es de que no logran cambiar en una sesión de 4? O sea, estadísticamente debería haber resultados. Hay una investigación que hicieron hace muchos años con una lección de imaginación del método Feldenkrais, en la que lo que hicieron fue medir los segmentos del cuerpo de las personas antes y después de una lección grabada, ni siquiera era platicada por una persona. La idea de hacerlo grabado es para evitar aquello de que uno una vez le da una versión, otra vez le da otra versión, y después le agrega la chanita, y después la otra anécdota, y cosas así, ¿no? Entonces, comprobaron. Les preguntaron, oiga, ¿usted siente su cuerpo más largo? Sí, yo sí. ¿Qué parte siente más larga? Pues esta la siento más larga. Bueno, comprobaron que de aquellas personas que afirmaban que sentían los brazos más largos o las piernas más largas, efectivamente estaban más largos. E incluso estaban más largos del lado que no habían trabajado, porque es una lección monolateral de un solo lado, más o menos como lo que hicimos ahorita. Entonces, ¿cómo es que no pueden probar que funciona? Necesitamos muchísimo más estudios al respecto. De eso también yo me encargaré de ir haciendo, no es que ahorita estoy alineando chamacos. Uno de los principios científicos, voy a irme rápido para que podamos hacer otra pequeña práctica, es la ley de Weber-Fechner. Es la ley de organización de la vida, de lo que se llama vivo. Hay una relación entre el estímulo externo, objetivo, que se puede medir con aparatos, y la sensación que es completamente interna, y es una relación aritmética, sencilla. ¿Alguien tiene problemas con los quebrados? ¿Sí? Pues ahí está un quebrado, ya tienes un problema. Entonces, la pequeña cantidad sentida, dividida entre el estímulo que hay en el exterior, te da un valor constante. Y entonces, ¿cómo usamos esto? Han de saber que solamente así, explícito, la homeopatía y el método Feldenkrais usan la ley de Weber-Fechner. Nadie más la usa.
los científicos dicen, es una curiosidad científica, no sirve para nada, perdón, no sabes para qué sirve, segurito, estoy completamente seguro, y es más, muchos médicos ni la conocen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder, usamos la propiedad de los sentidos de que cuando los estímulos pequeños se dan en un ambiente muy denso de eso, no vas a poder percibir el estímulo? ¿Sí? Cuando quieres percibir ese estímulo pequeño, lo que tienes es quitar el ruido ambiental. Nosotros vemos a 50 metros a alguien que prende su cigarrillo y posiblemente veamos el encendedor o el cerillo, pero no vemos cuando le da el jalón al cigarro. Vemos el humo, pero no vemos el rojo. Pero si lo vemos en la oscuridad o con poca luz en la noche, seguro que a 100 metros logramos ver el jalón, el fuego, ¿sí? En eso se basaba la idea de el tercero está muerto. En la Primera Guerra Mundial siempre había ¿cómo se llama? Pues uno de esos que disparan a distancia. Presto. Entonces cuando veía francotirador. Entonces cuando veía una luz, apuntaba a la luz y esperaba a que se moviera la luz. Y entonces se movía la luz a un lado, entonces él lo movía 2 veces la distancia que se había movido originalmente, es decir, no apuntaba ahí, sino a la que seguía, ¡pum!, disparaba, y cuando llegaba la luz al tercero para encender el cigarrillo, a ese le daban en la cabeza. ¿Sí? Entonces, podemos hacernos sensibles, podemos hacernos perceptibles de realidades cada vez más finas, y estoy hablando solo del mundo material, quién sabe si del mundo inmaterial, pero del mundo material sí. Entonces tenemos que hacer uso de esta ley y quitar el ruido ambiental. ¿Qué te piden en la meditación? Cállate, siéntate, no te muevas, y te ponen musiquita así tranquilita, chida, a bajo volumen, que luego ni se oye cuando estás empezando la meditación, y cuando ya todos se callan, cuando ya no hay ruido ambiental, de repente empiezas a oír una musiquita. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Es la misma que ya tenían desde el principio. ¿Sí? Hacen que te concentres en un solo sonido o en algo, lo que sea. Entonces, quitan el ruido ambiental. Cuando tú concentras tu atención en solo un objeto que te estimula, en un pensamiento, en un sentimiento, en lo que sea, entonces eres más sensible. Pero esto estamos hablando del mundo material, pero todo lo que digan de las terapias alternativas, que no son alternativas, sino son la neta, está basado en esto, sepan o no sepan. Siguiente. Aprendemos a percibir huesos, tendones y músculos, y existen sensores especiales para ello. Que no sientas o normalmente no sepas que se pueden sentir, ese es otro rollo. Si tú no sabes hacerlo, no quiere decir que no se pueda, se puede. ¿Sí? Y mucho de lo que llamamos tanto kinestesia como senestesia está traducido o expresado en unos lenguajes medio metafísicos, por ejemplo en yoga. Y te hablan en un lenguaje que quiere decir que te pasas 10 años tratando de entender un concepto, y pues nada más, la sensación que tienes ahí en el intestino de que se está moviendo, senestesia. ¿Sí? Eso es lo que hacen los yogis, ¿no? Controlar sus órganos internos, bueno, los de avanzado, ¿no? Es porque saben tener sensibilidad a su senestesia. Bueno, pero ahorita nosotros vemos la kinestesia. Hay 2 tipos de músculo: músculos que se fatigan rápido y músculos que no se fatigan o son tónicos. Esto es conocimiento científico. Si nos fatigamos, la fatiga es el proceso de agotamiento de los recursos bioquímicos para la realización de una función. Bueno, si nos agotamos, estamos descansando. Aunque existen músculos casi infatigables, que son básicamente los de la espalda, los de la parte frontal del muslo, los de las pantorrillas y los de aquí de la mandíbula. ¿Sí? ¿El músculo esquelético cardíaco? Bueno, sí es infatigable, pero como decía el joven enfermero de hace un momento, o no lo usamos o lo usamos mal, o lo usamos en deficiencia, carencia de otros, por ejemplo. Pero bueno, como nosotros no vamos a trabajar directo con el músculo cardíaco, sino con el músculo esquelético, es que no lo menciono. Entonces, para quitar la fatiga se requiere descanso. La fatiga se vive como cansancio. El cansancio es subjetivo, la fatiga es objetiva. ¿Cómo le hacen para no sentir el cansancio? Se meten coca. Entonces los estimula y echan a andar
otros mecanismos para agotar más rápido, pero les da una subidota taurina que ya me acabo de echar un cafecito. Sean felices en el movimiento. El proceso evolutivo es un modelo de cómo llegamos a ser como somos en el sentido biológico. Es plausible, tiene fundamentos y lo consideramos nosotros. Primero había un cerebro de pez que controlaba lo que es el cuerpo del pez, ¿sí? Después los peces exploraron la tierra, tuvieron que extenderse las aletas y girar para poder apoyarse. Y todavía hay animalitos que hacen eso, pececitos que se salen, ¿sí? Y entonces, este cerebro que controla el movimiento de las aletas extendidas, ya patitas, necesita ser diferente. Entonces, crece de una parte del cerebro del pez y empieza a cubrir el resto del cerebro, y eso forma el cerebro anfibio. Después, como cuando surge un nuevo tipo de conducción eléctrica y cuando el animal cambia en su tamaño y forma de organización y el soporte es más importante, otra pequeña parte del cerebro del anfibio crece y cubre al anterior y se forma el cerebro del reptil, que surgió hace 100, 450 millones de años con los dinosaurios, les llamamos, que se convirtió en múltiples facetas, abarcando la Tierra, incluso la bipedestación, lo que llamamos el T-Rex y los velociraptores, ¿sí? Ellos eran bípedos. Y también alcanzó a andar en el mar, o sea, regresó al mar, pero en otra forma, y andar en los cielos, y de los cielos salieron las aves actuales. Nosotros surgimos de los de la Tierra. Regreso. Y de los, exactamente como yo no lo sé, pero de los dinosaurios surgió un animalito chiquito, que era como un ratoncito, más o menos así. Y ese fue el primer mamífero. Entonces eran los ratones en un principio, parece que la política sigue siéndolo. El mamífero se caracteriza porque tiene sangre caliente a diferencia del reptil. Y además surge lo que se llama la mielinización. En la conducción eléctrica en el reptil es como el cable del telégrafo. Y la conducción eléctrica en el mamífero se da, o sea, se forman capas de mielina, ¿sí? A través de una pieza que se llama nódulo de Ranvier. La desmielinización es una enfermedad en el ser humano. O sea, les da unos dolores y empiezan a descontrolarse y en algún momento les da el patatús porque ya no funciona bien el sistema nervioso. Entonces, lo que ocurre es de que la conducción eléctrica se da por fuera de la neurona y a saltos. Y es más rápido. Entonces el cerebro del mamífero controla muchísimo mejor los movimientos del músculo, ¿sí? Que lo hace el del reptil. El reptil además tiene ciertas restricciones de movimiento. Por ejemplo, el reptil, si hace este movimiento, o sea, así, tiene que hacerlo obligadamente. Mueve una pata, tiene que mover la contraria, obligadamente. El mamífero no, el mamífero ya puede mover de manera independiente las cuatro. Algunos seres humanos todavía no lo saben hacer. ¿Qué pasa? Los animales exploran la bipedestación cuando hacen conejitos, se alargan, ¿sí? Bueno, eso lleva al proceso de bipedestación en el ser humano a lo largo de 14 millones de años, o algunos dirán 4,5, varía según el autor. Pero eso genera un nuevo cerebro que a su vez, bueno, el mamífero cubre al reptil. Y el humano, la neocorteza, cubre al mamífero. Y entonces se forma una relación jerárquica, ¿sí? Oye, necesito mover los músculos del pecho, le dice el cerebro humano al mamífero. Sí, déjame ver. Oye, reptil, pídele allá abajo que mueva el tronco. Sí, yo le voy a decir. Oye, anfibio, dile al pez. Sí, yo le digo. Y entonces llega el pez y entonces empieza a mover esta parte, ¿sí? Porque ese es el control jerárquico. Bueno, el ser humano tiene otros mecanismos directos. Nosotros sí podemos controlar nuestra respiración, ¿sí? Las vacas no, las venados no. Entonces, hay mecanismos de control jerárquico y hay mecanismos indirectos, o más bien
que sobrepasan esto. Y ese es un grave problema, porque el cerebro que controla partes que no debe controlar es un cerebro enfermo, y por lo tanto la persona está enferma. Por ejemplo, cuando están estresadas, que están congeladas porque no se pueden mover, porque tienen mucho miedo, una parte del cerebro voluntario está metida en la parte que no debe estarse metiendo jerárquicamente hablando. Han estado pasando helicópteros por toda la ciudad, no creo que lo están buscando ustedes. La ontogenia del movimiento implica que nosotros necesitamos aprender a movernos a través de varias fases que incluso se reproduce el proceso evolutivo. El bebé primero explora, la médula no está formada en un bebé, tiene que formarla a través de la exploración del movimiento. El bebé se mueve de modo reflejo, o sea, sus movimientos de manito, él no sabe que lo está haciendo, sino poco a poco va sabiendo que esta es su mano y la puede tomar algo y va calculando y aprendiendo las distancias. O sea, requiere de un proceso que requiere de años, ¿sí? No pueden saltarse las fases. Primero se la pasa uno reptando como reptil, y ya después gateando como mamífero, y ya después empieza uno a explorar la bipedestación hasta que empieza uno a hacer todo tipo de desfiguros para poder pararse, y primero se para uno tocando objetos, ¿sí? Y ya después uno deambula, excepto si la abuelita viene a meter la manota. Las abuelitas son perjudiciales para el desarrollo psicomotriz ontogenético correcto, ¿sí? Porque quieren apresurar al niño. El proceso dura de 1 año a 2 dependiendo del niño. No, tiene que durar 1 año. Al año tiene que estar caminando. Ponle su carriola. La carriola interfiere con el proceso de desarrollo ontogenético adecuado. Suelo, cállese. Es que les encanta a los niños estar en la vertical. Entonces, ¿qué hacen para estar en la vertical? Chillan. ¡Ay, levanta ese niño! Quiere brazos. Ya está en la vertical, está feliz. Entonces, sabe manipular a la mamá, sabe manipular al abuelito, sabe manipular a todo el mundo. Entonces, las habilidades requieren práctica constante, ¿sí? No es de que ya hoy, digo, para muchos hábitos 28 días es suficiente, pero para perfeccionarlo se requieren años. Un atleta de alto rendimiento lo es porque ha practicado 10,000 horas, que sea. Por eso se tienen que dedicar de 6 a 8 horas diarias, si no, no llegan al alto rendimiento. Una habilidad de movimiento, por ejemplo, un dibujante, requiere 10,000 veces haber hecho lo mismo. ¿Y quieres con una raya decir que no sabes dibujar? Haz siquiera 200. Dibújame 200 caras y luego dime que no sabes dibujar caras. Te reto. Entonces es necesario un cierto desarrollo psicomotriz, incluso cierta coordinación. Yo he trabajado con personas de varias edades, incluidos los adultos mayores, los de las ligas menores de los adultos mayores, y coordinándolos, mejoran en todo. Bueno, vamos a ver. Perdón.
Nosotros hacemos muchas lecciones en las que reproducimos tanto el movimiento evolutivo, filogenético, como el ontogenético, entonces parecemos bebés. Cuando iba yo y me entrenaba a Colima, regresaba yo, mi sobrino, que era un chamaco de 4 o 5 años, estaba haciendo lo que yo había practicado durante un mes y él le salía, pero así, rapidísimo. Nosotros buscamos un mejor desarrollo postural, entendiendo la postura como la reacción del cerebro ante la acción de la gravedad. La posición y la ubicación de los diferentes segmentos es lo que normalmente llamamos postura, pero esa es posición. Entonces hay una diferencia. Párate derecho, eso es posición. ¿Cómo lo vas a hacer de manera fácil? Eso es buena postura. Habría buena posición o mala posición, y buena postura o mala postura. La buena posición necesita estar con buena postura, con mínima tensión. Puedes tener la posición más garrafal del mundo, pero no costarte trabajo. Un Quasimodo, ¿no? No le costaba trabajo ser Quasimodo, ¿verdad? Pero si uno que no es Quasimodo se convierte en Quasimodo, entonces queda todo chueco. Bueno, hacemos cambios en el esquema corporal, en el registro somestésico. En la parte de atrás se representa la sensación, en la parte de adelante el movimiento. Y bueno, cuenta con un montón de principios. Ya nada más, hasta es que decían en alguna ocasión en el entrenamiento, es que nosotros no manejamos principios. Perdón, yo me encontré 23. Normalmente cualquier sistema terapéutico se basa en a lo más 3, 4 principios. Y aquí yo me encontré, no los voy a mencionar todos, sino los más importantes. El aprendizaje es un proceso orgánico, es algo a lo que queremos todos acceder, pero el aprendizaje no es intelectual en un principio, sino de orden kinestésico, de orden corporal, para todos, no nada más para aquellos que dicen que yo soy kinestésico, yo soy visual, no, yo no soy kinestésico, no. O sea, es una división arbitraria que les encanta andar haciendo en la actualidad. Manejamos el principio de parsimonia, máximo resultado en la acción con mínimo gasto energético. Hazlo poquito, ¿para qué te esfuerzas más? Y en eso que lo hicieron poquito, cambió algo, se tuvo que o alargar más o soltar por mínimo. La ley de Weber-Fege, de la cual ya hablé, explorar el movimiento en muchas direcciones, en muchas formas, orientarse a disfrutar lo que estás haciendo, no te preocupes lo que estás haciendo, muchas veces ni siquiera le decimos a la gente qué está haciendo, ¿no? Como ahorita lo hicimos. Con visión de errores intencionales. Diseño mental del movimiento, práctica de movimientos. Esto del diseño mental surge antes de la imaginería en el deporte, eso lo vienen usando apenas, y así como con miedo, como, es que ¿a poco? Yo estoy imaginando el movimiento, estás bien loco. O sea, apenas están trabajándolo, porque ellos primero quieren comprobar que funciona científicamente, entonces se la pasaron 20 años tratando de hacer pruebas científicas, de que imaginar mejor el movimiento, y Feldenkrais dijo, yo no voy a probar eso. Háganlo, imagina esto, imagina aquello. Vamos a hacer una pequeña prueba. Siéntense otra vez en la orilla. De tal manera que van a hacer lo siguiente. Desciendan de tal manera que no se vayan a golpear en el asiento de frente, o sea, no se golpeen, pero vayan a tocar con su mano el piso, mano derecha, su mano derecha, yo uso a la izquierda, vayan a tocar el piso y regresen, vayan hacia abajo con su mano derecha y regresen, pero bajen la cabeza con confianza sin llegar a golpearse, no se golpeen. Noten que si se quedan viéndome hacia mí y bajan una cierta distancia, prueben hacerlo y ahora bajen la mirada, vean al piso y bajen la cabeza y noten que bajan un poco más. ¿Sí es cierto o estoy diciendo mentira? Sí. Bajen viendo al techo y van a ver cómo bajan poco. Sí. No es lo mismo. Pero si bajan, además, no veas al piso. Busca tu nariz, busca tu barbilla con tus ojos y baja y ve cómo bajas más. ¿Sí? Tratando de llegar al piso. Hazlo así con los dedos dobladitos, no los hagas así de punta porque estás como queriendo hacer mucho esfuerzo, no, sueltos tu soltura. Y ahora haz lo siguiente, conforme bajas, lleva tu brazo contrario en dirección del techo, por atrás, lleva tu brazo por atrás, es decir,
Lleva el brazo por atrás, hacia arriba, hacia el techo. No lo lleves por aquí, sino por atrás. Y baja al mismo tiempo. Deja la cabeza donde tú quieras. O sea, pero bueno, baja la cabeza si quieres. Pero lleva el brazo hacia arriba. ¿Sí? Ahora, deja de hacerlo un momento y solamente imagina que haces el movimiento de tal manera que logras tocar con los nudillos el piso y con la mano contraria el techo. Imagínalo. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. O sea, no lo hagas. Estamos en diseño mental del movimiento. O sea, imagínalo. O sea, vas e imagina que se te alarga el brazo hasta el techo. Es más, se te alarga el brazo que baja y tocas con el codo. Entonces, imagínalo. Cierra los ojos e imagínalo. Unos 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Ahora prueba y ve la diferencia de hacerlo cuando después de que ya has imaginado. Dime si cambió la forma de hacerlo respecto al primer intento. ¿Algo cambió? Ahora, no me veas a mí, ve abajo. Bueno, vamos a hacer esto. Bajen un brazo, suban el otro y ahora estén cambiando. Busquen con los ojos la mano de abajo y después la mano de arriba. Pero quédense ahí. Ahí. ¿Qué? ¿Dónde anda? Ahí están mis manos. ¿No se ha ido el mano? ¿Ya llegó al techo? No. ¿Ya llegó el codo al piso? No. Entonces, sí. Ya regresa porque fue mucho. Estamos buscando fomentar la curiosidad. Sí, no. Sí llega, pero ya regresa porque nada más era probar. Es que las lecciones se llaman lecciones de autoconciencia a través del movimiento, no lecciones a través de quedarse quietos. Bueno, ahora haz cambio. Baja, igual, mismo brazo, subes por atrás el brazo contrario. Y ahora lo que vas a hacer es lo siguiente: vas más abajo y vas más arriba. Vas más abajo y vas más arriba. Pero quédate así, extendido. No te preocupes, no te tuerzas, no te forces. Solo hazlo en la medida de tu posibilidad imposible. Es que me es imposible hacerlo. Entonces hazlo poquito. Ajá, y subes y bajas. O sea, en la mano se acerca al techo y la otra mano se acerca al piso. Y la mano y baja, ya para, mucho. Y para, ya, para, deja de hacerlo, ya no lo hagas, ya. Tendemos a hacer más de lo que nos piden, eso se llama compulsión. ¿Sí? No hagas más, eres susceptible de la esclavitud. Cuando estamos practicando ir de un lado y al otro, estamos haciendo reversibilidad. Bueno, en Feldenkrais no buscamos la respiración perfecta, sino adaptar la respiración a la posibilidad del momento o la necesidad del momento, más precisamente. Vamos a hacer una pequeña movilización. ¿Ya? ¿5? Cerramos en 5. Sí. O sea, vamos a hacer una breve exploración. ¿Sí? Imagínense, meten aire en la panza. Metan aire en la panza, inflando la panza, la otra panza, la que tienes más abajito, la de las chelas. Y ahora, infla el pecho y baja, y sube, y baja, y sube el aire, sin sacarlo. ¿Sí? ¿Se te sale? ¿Sí sale? Bueno, ahora, para. Ahora vamos a hacer lo siguiente: metes el aire en el lado derecho de tu cuerpo y lo pasas al lado izquierdo del pecho. Bueno, yo estoy en espejo a ustedes. Entonces, mete el aire acá y pasas el aire acá, metes el aire ahí y pasas acá arriba. Pruébalo, no tengas miedo. No le voy a decir a nadie que no pudiste, solo pruébalo. ¿Verdad? Cuando se enfrentan a algo extraño, ¿qué es lo que hacen? Se congelan. Es normal, no se preocupen, son seres humanos. Ahora prueben del otro lado, metes el aire abajo, derecho, de su izquierda, y subes. Prueba, muévete así. Pero es que si no funciona. Si no lo prueban, no funciona. Bueno, ustedes quisieron. Bueno, nada más por probar. Vuelvan a girar a la izquierda y a la derecha y ven qué cambió. Bueno, ya hay tantos otros principios que ni voy a mencionar.
pero la idea es llevar a la persona al estado potente, con lecciones de conciencia a través del movimiento, grupales, en el piso, jugamos como bebés, o por medio de contacto suave, integración funcional, esas son lecciones individuales, se estimulan partes del cuerpo que es necesario informarle al cerebro para que mejore, y les agradezco su participación. Ah, por cierto, cambió la forma de... ¿El último giro? Sí. Yo les dije que lograran más, esfuérzate. No, ni siquiera se esfuerzan. ¿Dudas, aclaraciones o reclamos? ¿No? Gracias, bueno. Sí, la secuencia filogenética se refiere a reproducir los movimientos desde los peces, los anfibios, los reptiles, o sea, hay múltiples lecciones para aprender a movernos como reptiles, por ejemplo. Y así. Lo ontogenético se refiere al desarrollo a lo largo de la vida. Entonces hacemos movimientos para reproducir los movimientos reflejos del bebé, y después los movimientos organizados del bebé, y después, y así sucesivamente. Entonces aprendemos a estar desde costados, a sentarnos de varias formas y después a pararnos. ¿Cuál podría ser uno para que ¿cuál podría ser el secreto? Sí, ¿podría ser qué, perdón? El secreto para... ¿De esto? ¿El secreto en qué sentido? ¿Por qué reacciona nuestro cuerpo de esta manera? Bueno, lo que pasa es que hemos creído que para transformarnos se requiere de mucho tiempo, y no es cierto. Podemos cambiar más rápido de lo que nos hemos imaginado. Lo que pasa es que tendemos a no movernos, tendemos a dejar de explorar movimientos, y eso nos congela y hace que los movimientos parezca que pues ya nada más pueden ser de una forma, y en realidad lo que pasa es que somos flexibles más de lo posible, o más de lo que creemos que somos flexibles. ¿En qué consiste? Ponte a explorar el movimiento, diferentes movimientos. Habría sus correlaciones con otras formas de trabajo corporal. En un comentario muy rápido, en el cuerpo humano existe, digamos, una memoria evolutiva, lo que está usted diciendo, ¿no? Nada más que lo que hicimos los humanos es desarrollar una memoria evolutiva en el tipo de locomoción que tenemos. De hecho, nuestra estructura biológica puede desarrollar todos los tipos de locomoción, digamos, desde donde provenimos, desde los peces hasta los mamíferos, incluso hasta las aves. Lo que pasa es que no las podemos, hay que volverlas a activar, ¿no? Para esto, rápido, si pueden ustedes buscar que es como está en YouTube unos videos que se llaman, una técnica que se llama Humanimal. Humanimal, son ellos desarrollaron esta técnica que está basada en estos movimientos que brincan para todos lados. ¿Cómo se llama? ¿Parkour? El parkour. Sí, de hecho en el parkour tienen que hacer uso. Sí tienen que aprender a moverse de modo circular, usar la cadera como el centro de poder. O sea, es que no hay un solo secreto, por eso hablo de principios. Empieza con lo más fácil. Deja de hacer lo que no te gusta. O sea, no tiene que ver con nada. Fijarte cómo lo haces. Ya nada más de que te fijas cómo lo haces, dices, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? A ver, ¿lo puedo hacer de mejor manera? ¿Lo puedo hacer más eficiente? ¿Puedo hacerlo más fácil? Los ergonomistas son especialistas en observar qué es lo que hace de más la gente para que deje de hacerlo, sobre todo si es trabajo repetitivo, como en el caso de los obreros o de las cajeras o de cualquier actividad, ¿no? Pero igual nosotros podemos tomar conciencia. No se fijan las mamás que las ollas que más pesan las ponen donde más difícil es, por ejemplo, o barren como si fueran sirvientas en vez de ser, un barrido elegante como reinas. Lo que pasa es que las reinas no saben barrer, ese es el problema. Pero la elegancia de la reina la pueden utilizar para la vida cotidiana. Eso es real, eso es real. Yo les he enseñado a muchas mujeres a barrer. Para barrer, no esclavas. Sí, porque parece que quieren pulir el piso. No, cómprate una pulidora. Bien, gracias. Bien, pues le damos las gracias a Darío Aguirre Arbizu por esta ponencia bastante interesante. De hecho, me recordó el pensamiento budista, ya que pues habla acerca de el despertar de la conciencia y la forma en que Buda le sugería a sus discípulos
cómo despertar esa iluminación dentro de ellos. Y recuerdo que le dijo a una mujer, siente todo el tiempo lo que haces con tus manos. A otra persona se le dijo, come solamente cuando tengas hambre. Pero hay otro dicho de Buda que dice, si sientes el piso, sientes tu pie. Y creo que es lo que necesitamos los seres humanos, estar adentro de nosotros, sentir nuestro cuerpo, sentir nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros tendones, y en la medida en que nosotros estemos dentro de nosotros mismos, es como también creo que vamos a conseguir mucho más. Muchas gracias. Es cierto, y se despiertan habilidades que ni siquiera te imaginas. Genial. Bueno, pues es todo otra ponencia. Ya será para el siguiente año. Sí. Pues les agradecemos mucho por su presencia el día de hoy. Terminamos con esto la ponencia matutina y paso el micrófono para la maestra.